Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las 8:30 de la tarde. Mala persona y en este momento dejo para siempre de contestar a tus preguntas. ¿Pero por qué soy mala persona? No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Muy buenas, hoy estamos en un nuevo episodio del Eje del Mal. Vamos a hablar esta vez no solo sobre Hispanoamérica, sino en general sobre la situación de la política internacional, cómo se encuentra actualmente el juego político y cómo las potencias están ejerciendo ese poder que las caracteriza para posicionarse en el tablero del juego. Hoy con nosotros está la internacionalista y jefa editora del The Freedom Post, Laura de Rosa. Bienvenida, Laura, un placer tenerte aquí. Hola, Daís, un gusto para mí estar aquí. Muchísimas gracias para ti y para tu audiencia. Los que no conocen a Laura y yo somos compañeras en The Freedom Post, ya hemos compartido programas un montón de veces y de todo, lo que nos falta es conocernos en persona, pero que no es primera vez que hacemos un programa juntas y estoy muy feliz de tenerte hoy aquí porque eras la primera a la que quería invitar y te me escapaste. Cierto, y hay que hacer algo para compensar, pero bueno, me siento muy honrada en que quisieras tenerme de primera y bueno, nada, pero ya estamos aquí, creo que este es el 11 o algo así de los que estuve contando de tus programas. No, lo que pasa es que no es el 11, del Eje del Mal son menos, porque por semana son, bueno, sí, son unos cuantos. Ajá. Ya llevo la cuenta. Me puse a sacar la cuenta de las semanas y sí llevo unos cuantos. Pero bueno, Lau, vamos a empezar por lo primero y por lo que está en todas partes y lo que tiene a muchos hablando de la Tercera Guerra Mundial, que ahora sí va a empezar, de la Guerra Fría. Según por aquí en la televisión española han dicho que se siente una tensión de Guerra Fría con lo que ha hecho China, ¿no? Colocar este globo encima de territorio norteamericano por error. Pues vamos a ver, se trasladó de un continente a otro el pequeño globo por error. Bueno, yo realmente no veo con este tema un asunto de guerra mundial. Yo sí lo que veo es que es una situación bastante complicada. Es una situación que pone en alerta a Estados Unidos, al hemisferio, pero realmente al mundo, porque no es primera vez que el Partido Comunista Chino hace este tipo de situaciones, hace este tipo, como yo comentaba en mis redes sociales el día de hoy, es como estos niños o a los niños a los 3 años, un poquito antes, un poquito después, dependiendo de la celeridad del bebé, están tratando de forzar la barrera para ver hasta dónde el papá o la mamá le dice, mira, hasta aquí.
Y básicamente ellos lo que han hecho es, en algunas oportunidades, nos han llevado a situaciones límite, a situaciones extraordinarias, justamente para definir, mira, en esto se va a actuar y en esto no. Y la cosa es la siguiente, ayer se reportaron diversos videos de personas básicamente filmando lo que les parecía un poco raro porque mostraban por un lado la luna y por otro lado mostraban un globo que se iba moviendo. La cosa es, a partir de eso, autoridades estadounidenses indicaron que en efecto el Pentágono había visto y había avistado este globo que ellos lo denominaron espía chino. Ahora, llevaban 2 días en el Pentágono justamente monitoreando esto. Canadá, por ejemplo, el día de hoy habló, no se sabe si de un segundo o del mismo globo, pero el asunto es que ayer todavía generaba mucha incertidumbre y generaba muchísimo revuelo que hubiese un globo espía avistado en territorio norteamericano. La cosa es la siguiente. Hoy, justamente a las 9:30, China indica, en efecto, nosotros sí somos los dueños de ese globo. Y te voy a leer el comunicado porque para que no hayan malas interpretaciones o se diga algo que no se dijo. Y básicamente lo que se le preguntó a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores fue lo siguiente: se ha visto una aeronave china no tripulada en el espacio aéreo de los Estados Unidos. ¿Tienes algún comentario? Y ella indica, el dirigible es de China. Es un dirigible civil utilizado con fines de investigación, principalmente meteorológicos, afectada por los vientos del oeste y con una capacidad limitada de autodirección. La aeronave se desvió mucho de su curso previsto. La parte china lamenta la entrada no intencionada de la aeronave en el espacio aéreo estadounidense debido a fuerza mayor. La parte china continuará comunicándose con la parte estadounidense y manejará adecuadamente esta situación inesperada causada por causa mayor. Bueno, aquí 2 cosas relevantes antes de comentarte esto. Número 1, si esto es un globo civil, ¿por qué no lo avisan? Número 1. Número 2, si se les va fuera del curso, ¿por qué no lo avisan? Número 3, hoy el Pentágono indicó que sí es dirigible. Eso lo indica el Pentágono. Y número 4, bastante lejos de su curso previsto. Querían, creo que querían avisarle a los americanos qué tal iba a estar el sol hoy por ahí por Estados Unidos. Sobre Manhattan estaba. No, sobre Mira, Montana. sobre Montana, sobre Sobre Montana. Montana. Un Estaba dato sobre Montana. interesante es que en Montana hay uno de los 3 silos de misiles nucleares que tiene Estados Unidos. Y eso es un dato sumamente importante porque, bueno, fue avistado en diversas áreas y yo coloco en mis redes sociales justamente el mapa porque no son los 11.000 kilómetros que tú ves en el punto desde China hasta Estados Unidos, el mapa normal que nosotros revisamos o que uno ve, sino es desde arriba, China, y llega a Estados Unidos unos 3.000 kilómetros. Entonces, bastante complicado que eso se desvíe de esa manera. Sí, y aquí hay algo bastante curioso también que quiero resaltar. Uno, que lo dijiste tú, pero yo ahora lo voy a dar desde otra perspectiva porque sabes que soy muy conspiranoica para estas cosas. Y es que se dice que es un globo de una persona, o sea, que es privado, pero en No, China, ¿qué es privado? no, es un globo civil, pero Civil. lo que quiere decir es, no es del lado militar, no es un globo militar, es un globo civil, para investigaciones específicamente Vale. meteorológicas. Pero ahí puedes continuar con tu línea Claro, lo que conspiranoica, voy, pero no forma parte de una persona, no, ok, es del ni de, Estado, pero es civil. vale, ok, del Estado, a eso quería llegar, que es del Estado y que querían estudiar el clima, pero misteriosamente y sin querer el viento llevó un globo que parecía la luna desde la Tierra, visto hasta hacia su ubicación, hacia su altura, no sé a cuántos pies de altura estaría,
inmenso. Esto es bastante curioso porque entonces aquí es cuando comienza todo esto. Ahora bien, hay otra cosa que más allá de la intencionalidad detrás de esto, sabemos que en política nada es casual, nosotras particularmente lo tenemos muy claro, pero aquí hay otra cosa, cómo Estados Unidos no se había dado cuenta, si ya tenía días rondando, o sea, eso no cayó nada más desde el espacio, eso tuvo que tener un trayecto. Mm, ¿Por qué Estados Unidos no se había percatado de esto antes? Sí, hay una cosa que justamente estábamos analizándolo en un grupo como una especie de tanque de pensamiento que nosotros tenemos al respecto y fueron muchos los comentarios de personas que están vinculadas a temas de seguridad y defensa, a temas que justamente estudiamos este tipo de cosas. Y hay varios asuntos aquí a reconocer, por decirlo de alguna manera. Número uno, el Pentágono reconoce que llevaba 2 días monitoreándolo. Es decir, si no se generan estos videos de las personas, entonces no se hace público. Esto es una cosa que normalmente sucede así. Los gobiernos en muchísimas oportunidades no hacen públicas ciertos tipos de situaciones y eso lo sabemos. Número dos, es bastante complicado que pase por todo el norte del planeta y siga, pase por Canadá y después baje hasta Estados Unidos. Y por eso justamente hago la reseña que hoy Canadá indica que sí sabían al respecto y no se sabe si sobre un segundo caso, o sea, un segundo globo, y adicional podría ser este asunto de era el mismo globo. Y otra cosa que es sumamente importante, que es que Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, suspende el viaje que tenía a China justamente este fin de semana a raíz de esto. Entonces, esta situación es como una reacción, como si realmente se estuviesen enterando ayer. Yo particularmente dudo muchísimo que se hayan enterado el día de ayer, pero hay algo que hay que resaltar, que es la respuesta que se le está dando a esto. Es una respuesta desde Estados Unidos bastante tibia, lamentablemente. Es una respuesta que sí, además de cortar de tajo esa visita y adicional a eso, que justamente se llama al embajador, pero más allá de eso es, no hay respuestas como tal, no hay declaraciones donde se diga, mira, esto no es aceptable, esto está, hay una cosa que se dice, no es solo ser, sino también parecer. El César no solo tiene que serlo, también tiene que parecerlo. Entonces, es bastante complicado, por decirlo menos, es bastante tibia la respuesta que se está dando desde Estados Unidos, que pareciera que se está replegando y que vemos a un Estados Unidos que ya no es la policía del mundo, como mucho tiempo se le dijo, nadie le ha dicho que sea la policía del mundo, pero sí que mantenga una integridad que le pueda permitir su propia seguridad y defensa y además la seguridad hemisférica. Sí, de hecho, esa reunión que mencionas que se suspendió entre los funcionarios de el viaje que tenían de Estados Unidos a China para, se dice, o fue lo que escuché porque no me he profundizado en el tema de lo que había ocurrido en esa relación como tal o por qué se estaba dando ese nuevo acercamiento, pero entiendo que era para intentar limar asperezas y como que retomar de una forma u otra las relaciones entre China y Estados Unidos, que venían bastante fracturadas. Y es como dices, aparte de que Estados Unidos ha dejado de tener el carácter o sea, esa forma de llevar la dirección de la política internacional siendo el hegemón, la ha perdido con la administración Biden. Venimos de ver una administración fuerte en cuanto a política internacional como la que tuvo Donald Trump, a ver esta política sumamente blanda que no voy a dar mi teoría personal, que es muy conspirativa, sobre cuáles sean los planes de Joe Biden para Estados Unidos, pero efectivamente lo que se puede decir o lo que podemos concluir de esto es que como en política nada es casual y como en política no se tiene nunca esa idea de que, bueno, quizás no se están dando cuenta o lo están dejando pasar o es que el presidente es tonto, eso jamás ocurre en política.
podría decirse que pues están intentando, ¿no? Un intento por debilitar al hegemón, un intento por desplazar a Estados Unidos de ser el número uno en las relaciones internacionales. No lo sé, no soy profesional en las relaciones internacionales, pero desde un punto de vista personal y de acuerdo a cómo está ahorita el clima del juego político internacional, parece que Estados Unidos está dejando que le quiten terreno, pero parece que es a propósito, o sea, no parece que sea por descuido, o sea, muchos podrán decir, no, es que el presidente no sirve, no, pero es que tenemos claro que, vamos a ver, Joe Biden no tiene 2 días haciendo política, desde el 73, que era senador, está metido en política, y fue vicepresidente también, pero bueno, no sé, Lau, que podemos concluir de esta situación entre China y Estados Unidos, porque la gente está que colapsa. Bueno, con toda razón. Esto no es, esta pérdida de hegemonía no es de ahorita. Básicamente, desde que entró Joe Biden, lamentablemente hay que decirlo así con nombre y apellido, desde que entró esta administración, realmente se ha visto a un Estados Unidos que no precisamente es ese país fuerte frente al resto del concierto internacional. Eso hay que decirlo. Eso lo vimos adicionalmente desde la salida intempestiva, desorganizada desde Afganistán. Entonces, por allí. Hay una cosa que hay que reconocer, que es que los contribuyentes, los que pagan los impuestos en Estados Unidos, están ya cansados de que Estados Unidos como nación se meta en otros países y regresen sus soldados muertos. Entonces, esto es una realidad que también nosotros tenemos que entender. Y sobre la base de esto, entonces es evidente también que los políticos, que son los que responden a los contribuyentes, van a empezar a replegarse. El tema es cómo se repliegan, el tema es cómo se reorganiza este concierto internacional y cómo adicional a eso dejas espacio para que entren otros actores exógenos, no solamente al hemisferio, que lo hemos visto, sino adicional a cómo se está manejando la penetración de ciertos actores que les interesa ya tener una dominación importante en el mundo. Y esto lo vemos evidentemente con China. En estos días estaba comentando de la altísima inversión china. Es como decir, las alas imperiales de China se han levantado y están volando justamente por todo el mundo. La penetración china se está haciendo a través del capital. Y esto hay que hablarlo, uno a nivel mundo y otro a nivel Hispanoamérica, que es justamente con la inversión de capital en proyectos de petróleo, en proyectos de minería y en proyectos de infraestructura que están vinculados a 120 países. Y vamos a recordar que en el mundo hay 193 países. Entonces están vinculados a 120 países con inversiones billonarias en todos estos proyectos que les acabo de comentar. Y proyectos es desde energía eólica, desde temas de agua, desde temas de infraestructura como trenes, como aeropuertos, etcétera, etcétera. Entonces hay una importante penetración en todo el mundo, y digo en todo el mundo, me refiero a estos 120 países donde la inversión china está desplazando los conjuntos de inversiones que están formados por diversos países, las inversiones internacionales y las inversiones estadounidenses, que han bajado muchísimo. Y ahí les pongo un ejemplo. En África, por ejemplo, China está haciendo una inversión importante de 60% y Estados Unidos se le está viendo solo un 2% en cuanto a inversión. Y entonces esto nos da un nivel de perspectiva bastante importante para nosotros ver qué es lo que está pasando. Sí, la verdad es que China está, creo que está regado por todo el mundo, o sea, en algún país de los continentes que tenemos, ¿no? De los 5 continentes, pues si los lo dejamos no dividimos América en norte y en sur, Europa
en Occidente y Oriente, ¿no? Pero que vamos a ver, el tema China es un tema tan complicado también, ¿no? Porque es un tema que lamentablemente llegará el momento en que los países, las potencias tendrán que darle la vuelta. Aquí lo que podría decirse es que quizá la administración de Biden no le quiere dar la vuelta al tema de China y no quiere ser más duro, porque creo que Estados Unidos tiene cómo hacerlo. La cosa es que no van más allá. Y a esto también tenemos que sumar, es que son unas relaciones muy complicadas, ¿no? Esto aquí como decimos nosotras en Venezuela, aquí se ha estado enredando el papagayo en las relaciones internacionales para los que queremos combatir a esta gente, porque por una parte está ocurriendo esto con China en cuanto a la economía del mundo. China se está posicionando, están desplazando a Estados Unidos también está perdiendo fuerza, está perdiendo esa imagen de Estado fuerte que siempre ha tenido y se lo está cediendo de una u otra manera a China, o China está avanzando solito en el terreno. Y también entra el tema de que Estados Unidos, aparte de que se ha ablandado con China, también se ha ablandado, Laura, con el régimen que gobierna en Venezuela, quitándole sanciones, liberando a los narcosobrinos, por ejemplo. Estados Unidos, que ha sido un país que se ha caracterizado siempre por la lucha frontal contra las drogas. Bueno, aunque de esto se tienen varias cositas que hablar, ¿no? Pero en cuanto a la política internacional de la región, de nuestra región, de Hispanoamérica, la situación está también bastante complicada porque hace unos días nada más en Brasil eh, los diputados del Congreso se fueron con carteles en contra de Lula porque, como modo de protesta, ¿no? Que no conocen, no quieren reconocer al gobierno y en todo su derecho, con toda legitimidad, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y también siendo la voz de los ciudadanos brasileños, casi que la mitad de la población que vota que no está de acuerdo con la toma del poder de Lula. Han llegado hasta allí y el tema, lo que es el tema Colombia, que ahora también con las negociaciones con las FARC, el tema Venezuela, que está siendo Venezuela nuevamente legitimada por las fuerzas internacionales y que lamentablemente eso es un retroceso para todo aquel que ha intentado luchar contra el régimen chavista. Pues en Chile ya vemos cómo va la situación con el cambio de constitución que quieren meter como sea y lo han planteado nuevamente para diciembre de este año. En Argentina con los Kirchner, que todo sigue, bueno, de hecho la inflación en Argentina se acaban de inventar un billete, un billete más grande porque pues la inflación va para arriba y ya sabemos que viniendo de Venezuela sabemos cómo va esto, ¿no? Que hasta que no Mm. pare esto puede seguir creciendo hasta niveles que nunca antes se hayan visto. En Perú, la situación de Perú yo creo que es una de las situaciones más tensas del continente, con las manifestaciones que llevan días y creo que llevan más de 65 muertos hasta ahora. No he actualizado la cifra, pero parece que tampoco van a adelantar las elecciones para este 2023, que es lo que están exigiendo muchos, y que la situación de Perú es una situación tan particular porque unos protestan porque quieren que vuelva Castillo y otros porque quieren sacar definitivamente al partido de Castillo del poder. Entonces, estamos en un continente convulsionado por todas partes porque en Estados Unidos también la cosa se ha puesto un poco complicada. ¿Y qué, o sea, qué queda? O sea, ¿cómo podemos intentar entender este fenómeno político internacional que se está dando en América? Aquí es importante indicar algo. El 86% de la población latinoamericana, desde México para abajo, está en este momento, después de que Lula da Silva tomó posesión el 1 de enero, en este momento, en este año, el 86% de la población latinoamericana está bajo regímenes de izquierda en sus diversos grados. Es decir, no todos son como Venezuela, no todos son como Nicaragua, no todos son como Cuba, pero el 86% de la población latinoamericana está bajo un influjo de izquierda. Y esto es importante señalarlo porque más allá de señalar a Estados Unidos, también hay que señalar nuestras responsabilidades. Y cuando hablamos de nuestras responsabilidades es que nuestra población, quiera ser o no, está acostumbrada a este tipo de pensamiento que lamentablemente tiende a ser de izquierda y socialista. Somos
continente o somos una Latinoamérica que está muy acostumbrada a el populismo, que está muy acostumbrada a que todo se lo den, que está muy acostumbrada a generar sindicatos, está muy acostumbrada a buscar que te lo den porque es tu derecho y no hay una real un real análisis de por qué básicamente alguien te tendría que dar algo en cuanto a derechos. Si tú quieres ese derecho, alguien va a tener que pagar por eso. Entonces, ese tipo de pensamiento lo tenemos nosotros en el continente o básicamente en toda Latinoamérica, y esto es preocupante porque eso es lo que lleva a estos políticos al poder. Ellos no son extraterrestres. No fue que Lula da Silva llegó en una nave espacial o en un globo que vino de otro universo a Brasil. No fue que Castillo llega al poder y ahora es Dina Boluarte que lo hace, básicamente en sustitución de Pedro Castillo cuando hace su golpe, pero básicamente son del mismo partido. No es que ellos lleguen al poder porque son extraterrestres. No es que Cristina Fernández de Kirchner, Boric, etcétera, son extraterrestres y llegan al poder porque, no se sabe cómo. Allí hay que analizar varias cosas. Número uno, la responsabilidad de la sociedad. Yo siempre digo, a mí no me gusta llamarnos pueblo, ni llamar a ninguna población pueblo. Eso es una sociedad. En el momento en que nosotros seguimos arrastrando ese tema de llamarnos pueblo, es como estos grupos de borrego que la gente los puede arrastrar. Entonces, conmigo, desde ese punto, desde el inicio, en el punto nominal, para señalar o para definir masas de población o sociedades, no me gusta llamarnos pueblo. Eso por un lado. Número dos está, ¿qué es lo que pasa entonces con la derecha? ¿Realmente hay derecha en estos países? Porque en Venezuela se enteraron hasta hace unos pocos años y, por ejemplo, yo fui una de las que lo entendió tarde, que en Venezuela no hay derecha. Y en México ahora se está entendiendo que en México no hay derecha, entonces que han vivido bajo un influjo izquierdoso durante mucho tiempo y es por eso que esto se va generando un caldo de cultivo con estos gobiernos para que después lleguen otro tipo de regímenes que son unos socialistas más carnívoros, dejando a estos socialistas veganos o vegetarianos, que fueron unos socialistas muy light, fueron unos socialistas que sí metían sus ideas sociales y de izquierda y se la metían a toda la población, porque además hay una estructura dentro de la idiosincrasia y dentro del gentilicio que empieza desde las escuelas y se penetra profundamente en las universidades y después con las maquinarias de sistemas políticos, se sigue aceitando. Entonces, aquí tenemos que entender que no es solo el papel de aquel que debería estar, como lo hizo en algún tiempo, sosteniendo, sino que ya esto es una ola roja que va desde México hasta América. Entonces, esa es una reflexión que siento que tenemos que hacer en todo ese panorama que tú bien planteaste, Adaís. La responsabilidad ciudadana, Laura, muchas veces lo hemos conversado nosotros en otros programas que hemos compartido, nosotras junto a nuestros compañeros también de Different Post. Para cerrar, porque se nos acaba el tiempo, Laura, ¿qué nos puedes decir sobre ese estudio de Transparencia Internacional donde posicionan a Cuba como uno de los países menos corruptos, ubicándolo por encima de Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay? ¿Qué ves tú en eso? ¿Cómo lo ves? Aquí hay varios temas de los cuales hablar. A mí no me gustó particularmente ese estudio, no solamente por las cosas que tú señalaste, sino por cómo se manejó. Pero cuando además vemos el informe de Transparencia Internacional Global, se ve que allí hay justamente intereses que están adaptando y subiendo los numerales de esos países. Y aquí voy a poner un ejemplo que seguramente también lo vamos a tocar, que es el tema de Ucrania. Ucrania durante muchos años
ha sido catalogada como uno de los países más corruptos del mundo. Y si no mal recuerdo, estaba de lo peor a lo mejor en el número 36. Entonces, ¿cómo es que pasa Ucrania de esto, que era antes sumamente corrupto, con Zelensky y previo a Zelensky, adicional que estaba Yanukovych, por ejemplo, en el 2014, y después todo lo que pasa y cuando ya llega Zelensky? Entonces, ¿cómo esto se empieza a calibrar para que se vaya manejando? Aquí tenemos que hablar de algo interesante, que es todos los medios de comunicación internacionales suben y colocan personajes con ciertas cualidades, con ciertos temas de liderazgo y empiezan a ocultar otro tipo de características. Y entonces aquí hablo, por ejemplo, del tema de la corrupción. Ucrania, insisto, llevaba mucho tiempo muy cerca de los peores lugares en tema de corrupción, y cómo es que entonces ahora, primero, muchísimos de esos reportes ya no están en Internet, no se consiguen, número uno. Número dos, los que se consiguen ya totalmente cambió la situación. ¿Pero cómo? ¿Qué fue lo que cambió? O sea que por una guerra, ahora entonces ya los líderes ucranianos no son corruptos, ya no hay un amplio sistema de corrupción, y recientemente se genera otro escándalo de corrupción y entonces allí se plantea como que el líder, es decir, como que Zelensky, entonces vuela a los corruptos. Más allá, ojo, y esto es importante saberlo, porque el tema de análisis internacional se tiene que hacer desde mucho realismo político. Es decir, en las guerras y en la política no hay buenos ni malos. Es decir, todos tienen intereses. Entonces no lo veamos como un partido de fútbol que si nosotros estamos planteando esto, entonces estamos a favor del otro bando. Eso no se maneja así. Pero lo que hay que indicar, ahorita justamente hablando con el reporte de Transparencia Internacional que tú estás planteando de cómo se hace con Cuba, es cómo se maneja eso, que realmente yo no lo podría decir, sería sumamente irresponsable de mi parte decir, no, lo que pasó es que lo manejaron de tal o cual manera. No lo puedo decir, pero es un alerta para todas las personas que estamos viendo este tipo de situaciones, cómo se va manejando, que por ejemplo Cuba, que es básicamente moldeada por un régimen tiránico y dictatorial, se pueda presentar como que no hay corrupción o como que la corrupción es menor a la de Brasil. Entonces allí lo que hay que plantear es, mira, estos números realmente hay que analizarlos y hay que analizarlos bien. Sí, porque de hecho ellos plantean el estudio del año 2022 y estamos hablando del Brasil de Jair Bolsonaro. Yo no digo que haya sido el mejor Brasil del mundo, ni que haya sido ni que él haya purificado a las instituciones, porque el retorno de Lula al poder es una clara muestra de la penetración que hay en las instituciones públicas de Brasil. Sin embargo, es increíble que coloquen a Cuba como un país mucho menos corrupto que el Brasil de Jair Bolsonaro. O sea, es algo bastante impresionante. Y sobre las fuentes, lo que pude leer sobre esto es que ellos no publican el ente de donde toman los datos para hacer el estudio, pero que entre las organizaciones de las que toman algunos datos son el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial. Entonces, ahí más o menos tenemos una idea, y yo dejo una pregunta al aire. ¿Estarán ocultando los líderes de la Agenda 2030, estos líderes que promueven la Agenda 2030, la, la realidad de Cuba como país y lo que se está viviendo dentro, y cómo el régimen, que es un solo partido, porque en Cuba no hay más partidos, y me hablan de que no hay corrupción cuando existe solamente un partido que lo controla todo y se dice lo que dice el partido, y es lo que dice el partido va a misa, y lo tienen como un país poco corrupto, debajo de Cuba un montón de países más. Entonces, hay que preguntarse lo que está pasando a nivel internacional, cuál es el interés, como lo decía Laura, que la política se mueve por interés. ¿Cuál es el interés
detrás de posicionar a Cuba como uno de los países menos corruptos, que de 100 puntos, siendo 100 el país menos corrupto y 0 el país más corrupto, Cuba tiene 42. 42, 45, hay casi algo 50, casi a la mitad. Hay algo importante allí que hay que decir también, que es y esto te va a pasar la semana pasada, que es la administración Biden está tratando no solo de normalizar como lo está haciendo con Venezuela, y ya sabemos cuáles son las aristas, y si quieres, y si tenemos tiempo lo podemos hablar muy brevemente, pero el asunto es, está tratando de normalizar también el régimen en Cuba, porque de hecho lo están tratando de eliminar de las organizaciones terroristas. Entonces, esto sucedió la semana pasada y es un importante indicador de cómo la administración Biden, que es una administración demócrata, está tratando de suavizar estos regímenes. En el caso de Venezuela, se está tratando de pasar, eso también existe un mapa que creo que tú lo has visto, es justamente el tema del termómetro de las democracias. Entonces, Venezuela está en el régimen dictatorial y lo que se quiere pasar es a una democracia que va en tránsito o una democracia en transición, porque no es evidentemente esta democracia sentada y estas democracias plenas. Entonces, y allí también hay algunas preguntas que hacen algunas personas diciendo, mira, pero hay ciertos países que son catalogados como democracias plenas y no lo son. Entonces, ese tipo de análisis crítico justamente es el que se tiene que hacer. En cuanto a Venezuela, se está tratando de normalizar al régimen y esto se viene dando por pasos, pero el paso o el detonante evidentemente fue la guerra, porque al momento de que se le hacen las sanciones a Rusia, entonces se tiene que voltear la mirada hacia otros proveedores energéticos. Y es por eso que se está haciendo desde esta administración Biden bastante dóciles con Venezuela. Se está tratando de plantear el asunto de elecciones porque se necesita meter en el renglón, en el carril a Venezuela del tema democrático. Mira, aunque no lo vea el mundo de manera real y los venezolanos lo veamos de manera muy clara, algunos, no es definitivamente todo el mundo, pero es el asunto de, mira, vamos a colocar unas primarias de la oposición con los mismos de siempre para entonces hacer un aparente postureo de que hay unas elecciones que se están enfrentando contra el régimen, contra unas personas cuyos líderes tienen en su cabeza unas recompensas de 15 millones de dólares, de 10 millones de dólares, etcétera, etcétera. Y lo importante aquí, como lo dijo Emmanuel Macron en Francia, en aquel acuerdo de París, después de la cumbre de Egipto, lo indicó así, tal cual. Elecciones es lo que va a haber y la comunidad internacional va a reconocer al ganador. Eso lamentablemente es un tema complicado a veces de hacerlo entender, porque de nosotros explicarlo, no hacerlo entender, sino nosotros tener como que todo el abanico de pruebas y de hechos para que la gente pueda comprender el fenómeno político venezolano, que es súper complejo, pero bueno, ya será en otra oportunidad. Lamentablemente ahora la comunidad internacional, por medio de organizaciones como la Unión Europea y la ONU, se han encargado de lavarle la imagen a regímenes como el venezolano, el cubano o el nicaragüense. También a las FARC, por ejemplo, que los quieren sacar de la organización, de la lista de organizaciones terroristas, pero ya lo conversaremos en otro episodio porque se nos agotó el tiempo. Laura, muchísimas gracias por participar hoy conmigo aquí en EDATV en un episodio más del Eje del Mal, en que está dedicado, esto es un espacio dedicado al tema de Hispanoamérica, de lo que está ocurriendo en el otro lado del Atlántico, para traerlo hasta acá, que es una realidad tan lejana, pero que bueno, para eso estamos personas como tú y como yo, que vamos regados por el mundo, pero siempre queriendo hablar de lo que está ocurriendo en aquellos países. Muchísimas gracias por estar aquí hoy conmigo. Espero tenerte pronto otra vez por aquí. Y muchísimas gracias a todos los que están viendo este programa. Espero que les haya gustado. Y pues muchísimas gracias a los que van dejando sus comentarios. Será hasta un nuevo episodio del Eje del Mal. Hasta luego. Gracias, Adaís, un gusto. Chao, Laura.
Bye.